La semana pasada les ofrecí que el autor Raimon dio en Madrid en un momento social y político especialmente significativo. España acababa de terminar, al menos formalmente, un largo periodo de dictadura, pero quedaban muchas incertidumbres en el horizonte. Era el 5 de febrero de 1976. Después de 8 años de prohibiciones, Raimon volvía a cantar en Madrid. Fue un recital histórico del que solo existen estas imágenes de la televisión alemana y unos recortes de Nodo que no llegaron a ser exhibidos. Hem vist que han fet callar a molts homes plens de raó. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'Eixemó. No, diguem no, nosaltres no som d'Eixemó. España vivía tiempos de incertidumbre y de esperanza. Apenas habían pasado 2 meses desde la muerte de Franco y su obra, afianzada en los estamentos del país, continuaba inamovible. Partidos políticos y sindicatos estaban prohibidos. Muchas libertades seguían vedadas por la legalidad vigente, pero hacía largo tiempo que un gran número de españoles luchaban de forma decidida por cambiar aquella situación. La esperanza era grande, pero diríamos que todavía no había la libertad. Y los actos de los cantautores, que nacían rompiendo con un pasado que no les dejaba expresarse, pero también concentrando el sentimiento democrático, permitía que cada acto de ellos fuera una manifestación por el restablecimiento pleno de las libertades, muerto ya el dictador. Y en aquel momento yo creo que tuvo la presencia de Raimon significaba un gran acto simbólico. Yo creo que el simbolismo era que la democracia era muy inminente, que había una unificación ya de forma práctica de toda la oposición democrática, y la oposición democrática se respaldaba obviamente sobre el pueblo y también sobre una renovación de la cultura. Nosaltres no som d'Eixemó. No, diguem no. Nosaltres no som d'Eixemó. Los recitales de los llamados cantautores, y muy en especial los de Raimon, venían siendo un lugar de encuentro común para expresar los anhelos de libertad, un estallido de ilusiones, casi mítines políticos espontáneos. Por eso fueron sistemáticamente prohibidos o reprimidos por la autoridad. Ese 5 de febrero de hace 10 años, con el pabellón de deportes del Real Madrid completamente lleno, Raimon recordaba su última actuación en Madrid, en aquel esperanzador mayo del 68. Por unas cuantas horas nos sentimos libres, y quien ha sentido la libertad
tiene más fuerzas para vivir. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. En primera fila, de forma clara y ostensible, aparecían destacados políticos de la oposición al franquismo, desde democristianos a comunistas. Había dirigentes de comisiones obreras como Julián Ariza. Allí estaba Marcelino Camacho, recién salido de la cárcel tras la amnistía a los procesados sindicales del 1001. También asistieron el liberal Joaquín Garrigues, el ya secretario general del PSOE Felipe González, otros socialistas como Ciriaco de Vicente, el ugetista Nicolás Redondo, los comunistas Artorius y Simón Sánchez Montero, entre otros muchos. Los reunidos, más de 5.000 personas, coreaban las canciones de Raimon y decían no a la situación vigente. Hacía 8 años que yo no cantaba en Madrid, porque cada vez que lo habíamos intentado nos lo prohibían. Entonces, era febrero del 76, era un momento de dificultades generales. Dos fuerzas claramente se oponían en la situación general, que era por una parte los que querían un franquismo sin Franco y por otra la gente que quería una democracia. Yo con estos recitales intenté contribuir a la lucha por la democracia y con la experiencia de otros recitales pensé que era mejor hacer 4 que no solamente 1, porque en un solo recital se pueden acumular una gran cantidad de tensiones. Estos 4 recitales no se pudieron hacer porque después del primero el Ministerio de Gobernación, que en aquella época me parece que era el señor Javier Ibarne, prohibió los 3 restantes, así que se pudo hacer solamente un solo recital. Los otros 3 recitales de Raimon programados para aquellos días de febrero de 1976 fueron suspendidos por una nota de la Dirección General de Seguridad, en la que textualmente se citaban entre las causas la exhibición de puños cerrados y gritos tales como Dolores a Madrid, Carrillo, amnistía y libertad. Atendidas estas lamentables circunstancias, concluía la nota, se procede a la suspensión. Este texto apareció en todos los periódicos y fue leído en Televisión Española, que en cambio no dio información sobre el recital en sí mismo. Solamente el diario Ya, y eso sí, las revistas de información general, dieron la noticia. En aquellos días, Triunfo, Destino, Cuadernos para el Diálogo, Cambio 16 y varias otras eran como nunca la prensa como cuarto poder. No creguem en les pistoles, per a la vida s'ha fet l'home i no per a l'amor s'ha fet. La nit és llarga, la nit. Aquellos primeros pasos del año 76 traían vientos de esperanza que intentaban arrancar las raíces del miedo. El futuro era una incógnita. El primer gobierno de la monarquía todavía estaba presidido por Carlos Arias Navarro y mantenía a varios ministros franquistas. Lejos quedaba ya el espíritu del 12 de febrero, anunciado 2 años antes por Arias. Había sucumbido ante las arremetidas del búnker, palabra muy de moda en aquellas fechas con la que se conocía al franquismo más recalcitrante. De aquel espíritu aperturista había nacido, sin embargo, un sucedáneo de organización política autorizada, las asociaciones. Los partidos y los sindicatos no existían para la ley. El 28 de enero, una semana antes del recital, Carlos Arias presentó en las Cortes el programa del primer gobierno de la monarquía. Había una expectación enorme que se vio defraudada de inmediato. Las reformas, afirmó el presidente, habrán de hacerse como Franco hubiera deseado. Si estiramos todos, caerá.
Ya mucho más no puede durar, cantaba Luis Llach en La Estaca por aquellos días. Pero la oposición al franquismo no compartía sus ideales de reforma al estilo del caudillo. Desde hace algún tiempo estaba organizada en dos grandes bloques. Por un lado, la Junta Democrática, de planteamientos más radicales, aglutina a organizaciones políticas y sindicales de izquierda y centro, cuyos ejes fundamentales son el Partido Comunista, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, el Partido del Trabajo, el Carlista, y los independientes Calvo Serer, miembro destacado del Opus Dei, García Trevijano y José Vidal Beneito. Por otro lado, la plataforma de convergencia más moderada la componen el Partido Socialista Obrero Español, los democristianos de Ruiz Jiménez, la ORT, el Movimiento Comunista, el PNV, los socialdemócratas de Dionisio Ridruejo y el Reagrupament Socialist i Democràtic de Catalunya. Precisamente en estos primeros días de febrero de 1976, ambas organizaciones viven, después de varios intentos de acercamiento, un idilio que ha desembocado en acuerdos concretos y que les llevará a una unidad de acción. Muy poco después, en marzo, nace lo que popularmente se conoció como la Platajunta. Y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, seremos una tierra que ponga libertad. A menudo se olvida que la canción es una manifestación artística como puede ser el cine o la pintura o la literatura, lo cual no es obstáculo, sino todo lo contrario, para que debido a esa calidad artística pueda llegar a ser un fenómeno, yo diría más que político, cívico, es decir, que llegue a enraizar en los problemas de una colectividad. Y no por ello tiene que ser menos artístico, sino todo lo contrario. Cuanto más arte hay, más posibilidades de enraizar en una colectividad. La canción, como expresión de aquellos sentimientos de libertad y democracia, se había comprometido a través de un reducido grupo de autores con la realidad política y social de nuestro país, en un momento en que resurgían las identidades de los pueblos de España. Raimon y la Nova Cançó Catalana llevaron, cantando en su propia lengua, estas inquietudes a muchos rincones en los que, a pesar de la distancia, latían similares esperanzas. Jo vinc d'un silenci que romprà la gent que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. 3 meses antes del recital de Madrid, Raimon celebró otro recital histórico en Barcelona. La presencia de prácticamente toda la oposición democrática al franquismo en este recital, ¿era casual o era intencionada? No, era intencionada. Fue la primera vez que se hizo aquello que después se hizo famoso como Fila Cero. Lo pensamos en casa, que para darle mayor
mayor realce a la gente que no estaba reconocida desde mi punto de vista ni legal, ni algunos incluso en la clandestinidad, otros tolerados, pero no había ni partidos políticos ni nada. No solamente la oposición estrictamente política, sino todo aquello que era representativo de la cultura también en Cataluña. Por ejemplo, vino Espriu, que Espriu salía muy poco de casa y yo le pedí que viniera. Vino muchísima gente vino Antonio Tàpies, vino muchísima gente de la cultura catalana, representantes de la cultura catalana y también las fuerzas políticas, precisamente para eso, para profundizar, para que se viera que había una gente que no estaba de acuerdo con todo aquello que estaba ocurriendo y que había una lucha real por la democracia. La Asamblea de Cataluña, oposición democrática al franquismo, asistió en pleno al recital. Aquí vemos a María Aurelia Capmany, Roca, Trias, Sirinac. También se encontraba Jordi Pujol. Un recital que se produjo en un momento especialmente tenso. Me parece que fue el 30 de octubre. El general Franco estaba enfermo, muriéndose. Había una gran tensión, si no recuerdo mal, fue aquella noche, si no recuerdo mal, en que se hizo nuevamente cargo del Estado, digamos, provisionalmente de momento, el príncipe, Juan Carlos, el futuro rey. En aquellos momentos se producía la evacuación en el Sáhara y había una gran tensión de ese tipo también, tipo militar, digamos, relacionada con este tema del Sáhara. Y por otra parte había toda la presión, que ya cada vez era mayor, de la opinión pública, de toda la sociedad, para que se produjera un cambio en un momento que además ya se veía que el régimen anterior pues había terminado, ¿no? Ese festival ha sido uno de los acontecimientos históricos en la resistencia, pero habría que decir que fue la culminación de todo un recorrido que hizo el movimiento de la Nova Cançó y Raimon mismo como quizá la figura más destacada a través de una serie de años, porque de hecho es ya en la década del 60, a comienzos de la década del 60, que empieza a manifestarse este movimiento que se llamó de la Nova Cançó. Recuerdo de un modo especial la tensión del exterior, la preocupación de cómo se desarrollaría todo el recital, la policía que no sabía si nos vigilaba a nosotros o si vigilaba a los que nos podían agredir, y por lo tanto había esta tensión. Y naturalmente estábamos allí todos para dar testimonio de toda una actitud. Han pasado 10 años de aquellos recitales, de aquel momento político en el que todas las fuerzas que se oponían al franquismo, derechas e izquierdas, con diferentes acentos, tenían la vista puesta en un mismo horizonte, un futuro que entonces parecía impredecible y que hoy ya es presente. Han pasado ya 10 años y ¿qué siento? Pues yo tengo el sentimiento de haber hecho lo que tenía que hacer en aquellos momentos y creo que en circunstancias semejantes haría lo mismo, lo cual no quiere decir que yo tenga una satisfacción. Creo que por todas las cosas que luchamos todavía no se han conseguido. Es decir, ahora que están tan de moda hablar en términos de porcentajes, pienso que algunas cosas están conseguidas, pero que no pasarían de un 20% más o menos. Han passat 20 anys de temps viscut a repel i de rebot. Han passat 20 anys. Marginals i marginats del concert del món, constantment devaluats, harmonitzats, televisats. I són 20 anys de forts i de silenci, 20 anys passats. I són 20 anys d'intents de sobreviure, 20 anys passats, 20 anys de moral enemiga.
encant i desencant, he construït el cant, de rigor cantellut i de raó primitat. Passat 20 anys de temps viscut, a repel i de rebot, han passat 20 anys. Han passat 20 anys de temps viscut, quin gran moment per reprendre la nostra vida. Con este reportaje que acabamos de ver hemos querido evocar aquellos momentos vividos y para ello hemos contado con la intervención de varios líderes políticos. Intentamos la participación de Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro del Interior, pero a pesar de nuestra insistencia ha declinado la invitación.